Voy a hacer un comentario a unos versículos anteriores a lo que hoy leímos en el Génesis. Llegó un comentario interesante sobre eso. Dice que cuando Dios creó los peces, se dirigió al agua. Dice al agua, que haya peces. El agua puede vivir sin los peces, pero los peces no pueden vivir sin el agua. Cuando creó los árboles, se dirigió a la tierra. Produce ahora frutos, ¿verdad? Produce árboles frutales. La tierra puede estar sin los árboles, pero los árboles frutales no pueden estar sin el suelo, sin la tierra. Y decía que interesante, cuando creó al ser humano, Dios se dirigió a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay seres humanos que quieren vivir sin Dios. Los peces no pueden vivir sin agua, los árboles no pueden vivir sin la tierra, y el ser humano no puede vivir sin Dios. Jesús dirá, sin mí ustedes no pueden hacer nada. El mundo de hoy se ha apartado de Dios, quiere el ser humano ser Dios, que fue la tentación de la serpiente Adán y Eva. Ese primer punto porque me parece como simpática la explicación que daba quien me mandó pues ese artículo. La primera lectura de hoy nos hace ver lo terrible que es el pecado. El ser humano no se da cuenta de lo terrible que es el pecado. Ya el Papa Pío X al inicio del siglo pasado dijo que el ser humano, y lo mismo el Papa Pío XII, había perdido el sentido del pecado. O sea, no sabe lo que es el pecado, no se da cuenta de lo grave que es. Hay que ver cómo estaban nuestros padres Adán y Eva en el paraíso terrenal, felices, y no iban a morir. Y lo que terrible que fue el pecado. Pierden el paraíso terrenal. Y entonces viene a la serpiente, tendrá que arrastrarse, ¿verdad? Y con la maldición de Dios, el hombre tendrá que trabajar con el sudor de su frente. Algunos quieren trabajar con el sudor del de enfrente, ¿verdad? Pero es con el sudor de su propia frente. Y la mujer tiene que dar a luz, pues, hijos en medio de grandes dolores. Es secuela todo del pecado. Si Dios no hubiera purificado, castigado al ser humano, el ser humano no se hubiera dado cuenta de lo grave que fue su pecado. Por eso aún ahí estaba el amor y la misericordia de Dios nuestro Señor. Dios no puede premiar el mal como tampoco puede castigar el bien. El bien lo premia y el mal se castiga. Esa fue la situación de Adán y Eva. Sin embargo, eso sirve como una especie de examen de conciencia de nuestra propia vida. El Señor le dijo, ¿por qué están desnudos? Y está entrando en un diálogo luego con ellos para que ellos se dieran cuenta de lo grave que había sido la desobediencia, el acto de soberbia y la desconfianza en Dios. ¿Qué secuelas podemos sacar nosotros de aquí, de esta parte? Pedirle a Dios que nos dé la gracia de lo terrible que es el pecado, que no soluciona nada, no es la felicidad, nos aparta de Dios, nos lleva al infierno, nos lleva al purgatorio, nos lleva a la infelicidad, y que tratemos de vivir una vida santa. Para eso realmente nos creó Dios, para darle gloria a Él, y damos gloria cuando hacemos su santa voluntad y vivimos realmente en la santidad de vida. Con respecto al Santo Evangelio, es interesante cómo Jesús se compadece de aquellas 4,000 personas que lo están siguiendo durante 3 días. Y se compadece, en primer lugar, porque están como ovejas sin pastor, pero se compadece también porque tienen hambre, llevan sin comer. O sea que Dios se interesa también por la añadidura. Él dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, pero luego nos da la añadidura. Dios cada mañana abre su mano y sacia de favores a todo viviente. Se interesa de un pececito que está en el lecho de un río o en el océano. Alimenta a un pajarito, viste los lirios del campo. También
las cosas materiales del ser humano son importantes para Dios, pero no tan importantes como los valores en el espíritu. Por eso la prioridad está en los valores del espíritu. Pero Jesús se compadece de esta gente. Y luego dice que levantó sus manos y dio gracias. La gratitud, el agradecimiento es algo sumamente importante. Nos enseña Jesús a dar gracias por todo. Él dio gracias al Padre por lo que iba a suceder, porque Él tiene todo presente, es Dios. Para Él no hay pasado ni futuro. Y agradece al Señor, agradece su providencia, porque se iban a multiplicar los panes y los peces para aquella gente. Pidámosle a Dios también que nos dé un corazón agradecido. Agradecido en primer lugar por Él, en segundo lugar por la Santísima Virgen María. Ahora también estamos en el año jubilar de San José. Agradecerle también a San José que sea un modelo espectacular y haber protegido los tesoros más grandes de Dios, el niño Jesús y la Virgen María. Y vemos cómo Jesús hace el milagro. Es todopoderoso. Él multiplica los panes y los peces. Pero qué interesante. Jesús, cuando hace la pesca milagrosa, le dice: tomen las redes y la barca para este otro lado. Creo que era para el lado derecho. Dios nos pide que siempre para hacer los milagros hagamos de nuestra parte lo que podemos. Dios no va a hacer milagro si nosotros podemos solucionar con su gracia el problema que tenemos. Pero cuando hemos hecho lo que nos toca a nosotros con su gracia divina y no podemos, con la fe Dios está dispuesto a hacer los milagros. Así es el Señor de grande y de bueno. Aquí en este caso, los 7 panes que tuvieron los compartieron. Si ellos no comparten los panes, probablemente no hubiera habido la multiplicación. Si no comparten los peces, probablemente no hubiera habido la multiplicación. Absolutamente todo lo bueno que Dios nos da en cualquier plano, sobrenatural, preternatural, natural, emotivo, económico, siempre hay que compartir. En el Antiguo Testamento se enseñó a dar el diezmo. Nosotros tenemos que saber compartir lo que el Señor nos da. Si vemos un artículo bueno, lo compartimos con los demás. Si hay un testimonio, lo compartimos para la gloria de Dios. Compartimos el tiempo, compartimos también a veces los sufrimientos de nuestros hermanos, pero me refiero a compartir las cosas buenas. Todo lo bueno que el Señor nos da es para gloria de su nombre, no es para nuestro egoísmo o crecimiento personal, sino es realmente para que sirva a la comunidad. Sería interesante que analicemos cuántos bienes me ha dado a mí el Señor, empezando por la vida, segundo por la gracia. Tu gracia vale más que la vida, dice el Salmo 62, por la vocación, por el techo, la comida, la capacidad de estudiar, un montón de cosas tenemos, las capacidades, los talentos que son capacidades humanas, naturales, y luego los carismas que nos da también el Señor para poder servir. Sirvamos siempre agradecidos al Señor y veremos cómo Dios hace maravillas en medio de nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.